¿Qué harías si te dijera que el tercer secreto de Fátima, ese misterio que ha inquietado a millones de personas durante más de un siglo, finalmente ha sido revelado? ¿Te atreverías a enfrentarlo? Este mensaje de la Virgen María no es solo una advertencia para la Iglesia, sino un grito de esperanza para todos aquellos que buscan la salvación en medio de los tiempos oscuros que vivimos. La crisis espiritual, los desafíos internos en la Iglesia y la creciente persecución de la fe están aquí, pero Dios no nos ha dejado sin respuesta. Su victoria final está asegurada, pero, ¿cómo podemos participar en ella? Lo que vamos a descubrir hoy es mucho más que una revelación histórica, es un llamado a la acción, un despertar espiritual urgente. El Papa Francisco ha hablado de la necesidad de renovarnos, de volver a las raíces de nuestra fe, de entender el papel crucial de María en medio de nuestra lucha espiritual. En este video, vamos a desentrañar el mensaje que la Virgen María nos dejó en Fátima, un mensaje de advertencia, pero también de renovación, fe y esperanza. Quiero que te quedes hasta el final, porque lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas. La salvación, la victoria final y tu lugar en el reino de Dios dependen de cómo respondemos a este mensaje divino. Y hay una promesa increíble que descubrirás: en los últimos tiempos, la Iglesia ha atravesado momentos de incertidumbre y profunda crisis espiritual. Esta situación no es ajena a los fieles, quienes muchas veces sienten que la llama de la fe se apaga lentamente. La fe, que debe ser el pilar de nuestras vidas, ha sido puesta a prueba una y otra vez, especialmente en la Iglesia Católica, donde muchos fieles se preguntan, ¿dónde está Dios en medio de esta tormenta? Y es que la crisis no es solo externa, sino también interna, provocando desconfianza y confusión entre los que buscan consuelo y guía. Recientemente, el Papa Francisco ha hablado de esta crisis, advirtiendo sobre la fragmentación dentro de la Iglesia. Muchos sienten que el amor de Dios se ha diluido en medio de una agenda política y doctrinal que a veces parece alejada de la verdadera enseñanza de Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? En tiempos de crisis, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en su fe. Nadie te robe la corona, Apocalipsis 3:11. Es un llamado a resistir, a no dejarse desviar por falsos caminos y a confiar en que Dios sigue siendo soberano. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo 24:12, nos alertó sobre los tiempos en que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es una advertencia directa sobre los desafíos que enfrentará la Iglesia, la creciente indiferencia y frialdad espiritual. Es en estos momentos de duda cuando debemos recordar que la fe no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación personal con Dios. El Papa, junto con otros líderes espirituales, insiste en que es crucial encontrar soluciones profundas que reviertan esta crisis espiritual. Pero, como siempre en la vida cristiana, la solución empieza en el corazón del creyente. ¿Cómo mantener la fe viva? La oración, la lectura diaria de la Biblia y la comunidad de hermanos y hermanas en Cristo son fundamentales para restaurar esa relación con Dios. En este punto, es importante que cada uno de nosotros reflexione sobre su vida espiritual. Si nos sentimos vacíos o desorientados, es una señal de que debemos volver a las raíces. ¿Estamos buscando la voluntad de Dios en nuestra vida diaria? La crisis espiritual no es solo un problema de la Iglesia como institución, sino una llamada personal de Dios para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a renovarnos en Él, a seguir el ejemplo de Jesús y a escuchar su voz en medio de todo lo que sucede a nuestro alrededor? La visión del obispo vestido de blanco, que forma parte del tercer secreto de Fátima, ha sido objeto de misterio y especulación durante décadas. En 1917, 3 niños en Fátima, Portugal, recibieron revelaciones de la Virgen María. Mientras los otros secretos se fueron revelando gradualmente, el tercer secreto permaneció sellado hasta que fue publicado oficialmente por el Vaticano en el año 2000, aunque muchos aún debaten su interpretación. En esta visión, los niños vieron una figura de un obispo vestido de blanco, que parecía ser el Papa. Este obispo subía una colina, atravesando una ciudad en ruinas, mientras se encontraba rodeado de cadáveres y sufrimiento. La visión culminaba con su muerte, al ser abatido por una bala.
Esta imagen aterradora y solemne ha provocado numerosas preguntas y reflexiones sobre el papel del Papa y de la Iglesia en los tiempos de persecución. Lo primero que podemos notar es que el tercer secreto está profundamente relacionado con la persecución y la tribulación. En el contexto histórico de la época, el mundo estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial y la Iglesia sufría ataques, tanto de ideologías como de gobiernos. El mensaje que la Virgen María transmitió a los videntes es claro: aunque el mal se cebe sobre la Iglesia, la fe de los fieles y el amor de Dios prevalecerán. La visión del Papa vestido de blanco también hace referencia a la fragilidad humana, incluso de aquellos llamados a ser líderes espirituales. Es una llamada a la humildad, a recordar que ningún hombre, por muy alto que sea su cargo, está exento de la lucha contra el mal. Sin embargo, la muerte del obispo en la visión no debe interpretarse como una derrota final, sino como una advertencia de que el sacrificio y la fidelidad a la fe serán necesarios en tiempos difíciles. Jesús mismo nos enseñó que quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Mateo 16:25. Si profundizamos más, vemos que el tercer secreto de Fátima no solo habla de la muerte del Papa, sino también de la persecución del pueblo cristiano en general. En este contexto, es interesante reflexionar sobre cómo, a lo largo de los siglos, los cristianos han sido perseguidos, tanto física como espiritualmente, por mantener firme su fe en Dios. El mensaje de la Virgen María, entonces, no es solo un mensaje de advertencia, sino también de esperanza. A pesar de las adversidades, la luz de Cristo sigue iluminando a los suyos. Hoy en día, podemos aplicar este mensaje de Fátima a nuestras vidas de varias formas. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos adversidades? ¿Mantenemos nuestra fe firme, confiando en que Dios tiene el control? A veces, la vida cristiana se convierte en un camino de sacrificio, pero también es un camino de gloria, porque si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Romanos 8:17. Así como el Papa y tantos otros cristianos a lo largo de la historia enfrentaron el martirio por su fe, nosotros también estamos llamados a ser fieles, sin importar las pruebas. Las advertencias proféticas son un tema recurrente en la Biblia y en la tradición cristiana. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha hablado a su pueblo a través de profetas, revelando no solo los juicios venideros, sino también la promesa de redención para aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. A lo largo de la historia, estas advertencias no solo se han referido a eventos concretos, sino que también han tenido un carácter universal y atemporal, alertando a la humanidad sobre los peligros de apartarse de Dios y de su voluntad. Cuando observamos la visión del tercer secreto de Fátima, podemos ver claramente una advertencia profética. La Virgen María, al mostrar la imagen del Papa subiendo la colina hacia su martirio, estaba advirtiendo sobre los tiempos difíciles que la Iglesia viviría. No se trataba solo de una persecución externa, sino también de las luchas internas, las cuales podrían haber debilitado la fe de los creyentes si no permanecían firmes en la oración, la gracia y la esperanza. En las Escrituras encontramos advertencias similares. El profeta Jeremías, por ejemplo, fue llamado a advertir al pueblo de Israel sobre su inminente destrucción debido a su idolatría y desobediencia. A pesar de ser rechazado y perseguido, Jeremías nunca dejó de proclamar la palabra de Dios, incluso cuando el pueblo no escuchaba. Clama a mí, y te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Este versículo es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios ofrece la posibilidad de un arrepentimiento genuino y una restauración espiritual. Hoy, estas advertencias proféticas siguen siendo relevantes. La Virgen María, a través de sus apariciones en lugares como Fátima, no solo estaba revelando el futuro, sino también recordándonos que debemos estar atentos a los signos de los tiempos. La humanidad no está exenta de dificultades y desafíos, pero Dios, en su misericordia, siempre ha proporcionado un camino hacia la salvación a través de la oración, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Lo que las advertencias proféticas nos enseñan es que debemos ser conscientes de nuestra vida espiritual y de las señales que nos rodean. Jesús mismo nos dijo en Mateo 24:42,
velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta exhortación nos llama a no ser indiferentes, a mantener nuestros corazones y mentes preparados para los desafíos que vendrán. El fin de los tiempos, aunque incierto, es una realidad que todo cristiano debe considerar con seriedad, sin caer en el miedo, sino en la confianza plena en Dios. Finalmente, las advertencias proféticas no son solo para alertarnos sobre el futuro, sino también para ayudarnos a vivir en el presente con sabiduría. A veces, la vida cristiana se convierte en una serie de decisiones cotidianas que pueden acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. Si escuchamos las advertencias de los profetas, como lo hizo el pueblo de Israel, y respondemos con un corazón arrepentido y lleno de fe, entonces podremos caminar con esperanza hacia el futuro, confiando en que la promesa de salvación en Cristo nunca nos fallará. En la actualidad, la Iglesia enfrenta una serie de desafíos modernos que amenazan con socavar su integridad y la fuerza de su mensaje. Estos desafíos no son nuevos en la historia del cristianismo, pero se presentan de manera diferente, especialmente en un mundo cada vez más secularizado. La modernidad, con su enfoque en el individualismo, el relativismo moral y la constante búsqueda de poder y riqueza, pone a prueba la fidelidad de los cristianos al Evangelio de Jesucristo. Es fácil ver cómo la fe en Dios puede quedar opacada por las distracciones y demandas de una sociedad que, en muchos aspectos, ha dejado de lado los principios cristianos fundamentales. Uno de los mayores desafíos para la Iglesia hoy es la lucha por mantener la unidad en un mundo que parece estar cada vez más dividido. La globalización y la diversidad de pensamientos y creencias han llevado a la Iglesia a enfrentar tensiones internas. La unidad entre los cristianos parece más difícil que nunca, especialmente cuando consideramos la multiplicidad de denominaciones y opiniones sobre cuestiones doctrinales y éticas. Jesús, en su oración sacerdotal en Juan 17:21, pidió a su Padre que todos sean uno, como Él y el Padre son uno. Este llamado a la unidad sigue siendo crucial para la Iglesia, pero parece un ideal distante cuando la realidad es que hay tantos desacuerdos sobre temas clave de la fe. Además, la pérdida de fe en las nuevas generaciones es un desafío grave. Muchos jóvenes hoy en día se sienten desconectados de la Iglesia, influenciados por una cultura que promueve un estilo de vida independiente de las enseñanzas cristianas. Las estadísticas sobre la disminución de la asistencia a los cultos y el creciente número de personas que se identifican como no religiosas son alarmantes. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los tiempos difíciles no son una sorpresa para Dios. En 2 Timoteo 3, 1, 5, Pablo advierte que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, en los cuales los hombres serán amadores de sí mismos. Describiendo una sociedad donde el egoísmo y la impiedad se hacen predominantes, este panorama puede parecer desalentador, pero no debemos perder de vista la esperanza que tenemos en Cristo. En medio de los desafíos, la Iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo en la tierra, un faro de luz para aquellos que buscan la verdad y la salvación. Es cierto que, como en el tiempo de los apóstoles, muchos abandonarán la fe, pero también es cierto que Dios tiene un remanente fiel que resistirá. Como leemos en Mateo 7, 13-14, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A pesar de las dificultades, aquellos que se mantienen firmes en la fe, a través de la oración, el arrepentimiento y la práctica de las virtudes cristianas, serán los que encontrarán la verdadera paz. Los desafíos modernos también nos llaman a una renovada responsabilidad como creyentes. No podemos esperar que la Iglesia resuelva todos los problemas sin la participación activa de sus miembros. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, ya sea en la evangelización, en la ayuda a los necesitados o en el testimonio diario de nuestra fe. Jesús nos dejó un claro mandato en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este mandato no es opcional, es una responsabilidad que se extiende a todos los cristianos, sin importar su edad o posición. En medio de la adversidad, la fe se fortalece cuando nos unimos para cumplir la misión de Cristo en el mundo. En última instancia, aunque los desafíos de hoy sean grandes, nunca debemos perder de vista la victoria final que nos promete Dios.
A través de la fe en Jesús y con la intercesión de María, nuestra Madre Espiritual, podemos superar cualquier dificultad. No estamos solos en esta lucha. La victoria pertenece al Señor, y nosotros, sus fieles seguidores, compartimos esa victoria. Vivimos en tiempos de crisis espiritual, moral y social, donde las decisiones que tomamos a diario pueden parecer más difíciles que nunca. En medio de tantas voces que nos dicen qué hacer, qué creer y cómo vivir, el discernimiento espiritual se vuelve una herramienta esencial para mantenernos firmes en la fe. Este es un tema profundo, porque el discernimiento no solo se trata de distinguir entre lo bueno y lo malo, sino también de escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. El discernimiento espiritual es un don que se cultiva a través de la oración constante, el estudio de la palabra de Dios y la práctica de los sacramentos. Como cristianos, debemos aprender a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas, especialmente cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles. La Biblia nos dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo es un recordatorio de que podemos acudir a Dios en busca de guía, y Él, en su infinita bondad, nos dará la sabiduría que necesitamos. Sin embargo, el discernimiento espiritual también implica una disposición de corazón. No podemos simplemente esperar que Dios nos revele su voluntad si no estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos diga. Jesús mismo nos advirtió en Juan 7:17, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. El discernimiento, entonces, no es solo un ejercicio intelectual, sino una disposición del corazón a hacer lo que Dios quiere. Este proceso de discernimiento se facilita cuando nos mantenemos cercanos a Él a través de la oración, porque la oración nos ayuda a reconocer las voces que provienen de Dios y aquellas que provienen del mundo o incluso de nuestro propio ego. Además, el discernimiento espiritual es vital en momentos de crisis, ya que las dificultades tienden a nublar nuestra visión. Cuando estamos atravesando pruebas, puede ser fácil perder la paz y dejarnos llevar por el miedo o la desesperación. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos ayudará a tomar decisiones sabias. El Espíritu Santo, quien es nuestro consolador y guía, juega un papel crucial en este proceso. En Romanos 8:14, leemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es a través del Espíritu Santo que podemos conocer la voluntad divina y encontrar paz en medio del caos. Un ejemplo práctico de discernimiento espiritual lo vemos en el caso de María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador, María no entendió completamente el alcance de la misión que se le encomendaba, pero aceptó con fe y obediencia. Su respuesta fue un acto de total confianza en la voluntad de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Este ejemplo nos muestra que el discernimiento no siempre se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, aun cuando no comprendemos todo lo que implica. En momentos de crisis, el discernimiento espiritual también nos ayuda a mantener nuestra esperanza. Cuando enfrentamos desafíos, es fácil caer en la desesperación y pensar que estamos solos. Pero, como nos dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios está trabajando a nuestro favor, incluso en los momentos más difíciles, y el discernimiento espiritual nos permite ver su mano moviéndose detrás de las circunstancias. Si aprendemos a escuchar su voz, podremos caminar con confianza en su voluntad, sabiendo que Él nos está guiando hacia el bien. El discernimiento espiritual, entonces, es una necesidad en estos tiempos. A medida que el mundo se sumerge en más caos y confusión, nuestra fe debe ser el ancla que nos mantenga firmes. Y aunque no siempre entenderemos el porqué de las pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. La clave está en escuchar su voz, ser obedientes a su llamado y permitir que su Espíritu nos guíe en todo momento. María, la Madre de Jesús, ocupa un lugar especial en la vida espiritual de los cristianos, no solo como Madre del Salvador, sino también como intercesora y modelo de fe.
En tiempos de crisis, la figura de María se convierte en un refugio de consuelo y esperanza. La Virgen no solo estuvo presente en los momentos clave de la vida de Jesús, sino que también sigue acompañando a la Iglesia en sus desafíos actuales. Su papel como madre espiritual y guía es fundamental, especialmente cuando la Iglesia atraviesa momentos de confusión y prueba. El Evangelio nos muestra a María en varios momentos difíciles de la vida de Jesús. Desde su sí a la voluntad de Dios en la Anunciación hasta su presencia en el pie de la cruz, María nunca se apartó del plan divino, incluso cuando no comprendía completamente el sufrimiento que esto implicaba. Su fe inquebrantable y su obediencia total a Dios son ejemplos poderosos de lo que significa confiar en el Señor, aun en medio de las pruebas más grandes. Como la madre de todos los cristianos, María no solo nos ofrece su ejemplo de fe, sino también su intercesión ante Dios. En tiempos de angustia, podemos recurrir a ella, confiando en su amor y solicitud por nosotros. La figura de María en la crisis se refleja particularmente en la aparición de Fátima, donde ella se presenta como una madre preocupada por el bienestar espiritual de sus hijos. En sus apariciones, la Virgen advierte sobre los peligros que enfrenta el mundo y la Iglesia, pero también ofrece consuelo y esperanza. María no viene a sembrar miedo, sino a recordarnos que, a pesar de las dificultades, su Hijo Jesucristo es la respuesta a nuestras angustias. Ella nos guía hacia su Hijo, quien es nuestra verdadera paz y salvación. En Fátima, como en otras apariciones marianas, María nos invita a la conversión, a la oración constante, al rosario y a la penitencia, como medios para encontrar la paz en el corazón y en el mundo. La intercesión de María también juega un papel crucial en el discernimiento espiritual durante los tiempos de crisis. Cuando no sabemos qué camino tomar, podemos acudir a ella en oración, pidiéndole que interceda por nosotros ante su Hijo. María es la madre que siempre escucha y cuida de sus hijos, y en su intercesión podemos encontrar una guía amorosa. Como Jesús, su Hijo, dijo a la multitud en las bodas de Caná: «Haced todo lo que Él os diga», Juan 2:5. María, en su papel de mediadora, nos invita a hacer la voluntad de Dios, y en tiempos de incertidumbre, su dirección es más necesaria que nunca. El Papa Francisco, en varias ocasiones, ha subrayado el papel esencial de María en la vida de la Iglesia, especialmente en momentos de crisis. Para el Papa, María no es solo una figura histórica, sino una presencia viva que acompaña a los cristianos en sus luchas espirituales. En su magisterio, ha resaltado la importancia de mirar a María como modelo de humildad y obediencia, cualidades esenciales para navegar por las turbulentas aguas de la vida cristiana. María nos da la paz que el mundo no puede darnos, ha dicho el Papa, refiriéndose a su papel como refugio en medio de la tormenta. En la crisis que atraviesa la Iglesia hoy, María sigue siendo una figura de esperanza. Su amor maternal nos recuerda que, a pesar de nuestras faltas y debilidades, Dios no nos abandona. Ella intercede por nosotros, nos invita a la oración, a la conversión y al arrepentimiento, pero también nos ofrece consuelo y fortaleza. En ella encontramos no solo a la Madre de Jesús, sino a la Madre que nos lleva de la mano hacia Él. Como discípulos de Cristo, nunca debemos subestimar el poder de su intercesión, pues ella es nuestra Madre espiritual que nunca deja de velar por nosotros. Al reflexionar sobre el papel de María en la crisis, recordemos que ella no solo fue testigo de la pasión y muerte de su Hijo, sino también la primera en experimentar la resurrección. María nos invita a caminar con esperanza, sabiendo que después de la cruz siempre viene la victoria. Si confiamos en su intercesión y nos acercamos a ella con humildad, descubriremos que en su amor maternal se encuentra una fuerza poderosa para enfrentar cualquier crisis con fe, esperanza y amor. A lo largo de la historia, la Iglesia ha atravesado momentos de profunda crisis, persecución y prueba. Sin embargo, hay una verdad que nunca cambia: Dios siempre tiene la última palabra. La victoria final no pertenece al mal ni a las fuerzas que intentan debilitar la fe de los creyentes, sino a Dios y a aquellos que permanecen fieles a Él. La crisis, aunque dolorosa, nunca es el capítulo final de la historia, sino una oportunidad para la renovación espiritual y el fortalecimiento de la fe. En el tercer secreto de Fátima, después de la visión del obispo vestido de blanco y el sufrimiento de la Iglesia,
Se revela una promesa de esperanza, la Virgen María asegura que su inmaculado corazón triunfará. Esta es una afirmación poderosa que nos recuerda que, aunque el mundo parezca sumergido en tinieblas, la luz de Dios nunca se apaga. En Apocalipsis 12:17 vemos la lucha entre la mujer vestida de sol y el dragón, una imagen que muchos han interpretado como el enfrentamiento final entre el bien y el mal. Sin embargo, la Escritura nos deja claro que Dios siempre vence y que aquellos que permanecen con Él compartirán su gloria. Esta victoria no significa que no enfrentaremos dificultades. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las pruebas y tribulaciones son parte del camino cristiano, pero no tienen la última palabra. La verdadera victoria no es solo la derrota del mal, sino la transformación del corazón humano, la renovación espiritual que nos hace más semejantes a Cristo. En tiempos de crisis, la clave no es temer, sino aferrarnos a Dios con una fe inquebrantable, sabiendo que Él es nuestro refugio y fortaleza. La renovación espiritual comienza cuando los creyentes deciden volver a la oración sincera, a la lectura de la palabra y a los sacramentos con un corazón dispuesto. No se trata solo de esperar pasivamente que las cosas mejoren, sino de responder con un compromiso renovado hacia Dios. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que la victoria no es solo un evento futuro, sino algo que empieza aquí y ahora, en la vida de cada creyente que decide caminar con Dios. Además, la victoria final de Dios es un llamado a la misión. No podemos limitarnos a esperar la intervención divina sin hacer nuestra parte. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a proclamar la verdad y a vivir el Evangelio con autenticidad. María, en Fátima, no solo advirtió sobre los peligros del pecado, sino que también pidió oración y penitencia como medios para la conversión del mundo. Nuestra responsabilidad es responder a este llamado con fidelidad, asegurándonos de que nuestra vida sea un testimonio vivo de la esperanza cristiana. Al final, la historia de la humanidad no terminará con la derrota de la Iglesia ni con la victoria del mal, sino con la glorificación de Dios y la restauración de todas las cosas en Cristo. María, como madre e intercesora, nos guía hacia esa victoria, recordándonos que nuestra esperanza no está en los gobiernos, en los sistemas humanos ni en las circunstancias del mundo, sino en Dios, quien reinará para siempre. La pregunta es, ¿estamos listos para recibir esta victoria en nuestras vidas? La respuesta depende de nuestra disposición a confiar en Dios, a vivir según su voluntad y a caminar con fe, sin importar las pruebas que vengan en el camino, y ahí lo tienes. Hemos recorrido juntos las revelaciones del tercer secreto de Fátima, un mensaje que no solo nos habla del futuro de la Iglesia, sino de nuestra responsabilidad en este tiempo de crisis. María, la Madre de Jesús, sigue intercediendo por nosotros y nos llama a renovar nuestra fe, a luchar con esperanza y a confiar en la victoria final que solo Dios puede darnos. En medio de las dificultades, nunca olvides que, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a renovar tu fe y ser parte de la victoria de Dios? ¿Qué parte de este mensaje resuena más contigo? Comparte tu experiencia en los comentarios y no dudes en interactuar. Queremos saber cómo este mensaje impactó tu vida. Si este video te ha hablado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y antes de que te vayas, te recomiendo que mires el próximo video que aparecerá en pantalla. Hay más que descubrir. No pierdas la oportunidad de seguir creciendo en tu fe. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga, y recuerda, todo está en sus manos.